En el mensaje que el Papa Francisco escribe en esta jornada por los abuelos, las abuelas, los adultos mayores, quiere centrar su atención en 3 palabras: sueños, memoria y oración. Que nuestros mayores y nuestros abuelos no dejen de soñar y que sus hijos y sus nietos les ayuden a realizar los sueños. La memoria da vida y ninguno de estos sueños que se construyen con una conciencia clara de lo que se ha vivido en la memoria, pidiéndoles a los abuelos que trabajen porque las raíces no se pierdan, en la transmisión de la fe, en el cuidado de las nuevas generaciones. Ninguna de esas realidades se realiza sin oración. Creo que eso mismo que propone el Papa está inspirado en la palabra de Dios de hoy también. Hay un sueño del Señor expresado en imágenes. El sueño de que todos los seres humanos seamos capaces de sentarnos a la misma mesa. O el sueño, según el bellísimo Salmo 23, no es el que se leyó hoy, pero ese que conocemos: el Señor es mi pastor, nada me falta. Ese sueño que el Señor nos hace recostar en praderas verdes y a todos nos alimenta y a todos nos nutre. Salmo que utiliza la imagen de los recostados en verdes praderas y que es retomado por Jesús en el gesto de hoy, donde una multitud se recuesta en la hierba verde, allí, precisamente para ser nutrida. Es el sueño expresado de otra forma por Pablo en la carta a los Efesios, de una humanidad capaz de mirarse mutuamente como hermanos todos, en una unidad que se construye. Sean humildes, sean comprensivos, sean amables. Tolérense mutuamente con amor, esfuércense por mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Y en esos términos habla Pablo, desde la cárcel posiblemente. Y desde la cárcel entonces va regalando estos textos que tienen casi que un carácter testamentario. Esos son los sueños. El sueño del Señor de una mesa preparada para toda la humanidad. Sin embargo, la realidad dice cosas diferentes. En el Antiguo Testamento, la figura del pobre tiene un valor muy particular. Aspiraba a comer al menos un pedazo de pan, ojalá varias veces al día, como sucedía con los ricos. Y es la realidad del hambre, hambre física. Y también hambre que significa la carencia de todo aquello que permite realizar una vida plenamente humana, con dignidad. Un sueño, una realidad. Un gesto que realiza Jesús, que prácticamente cumple lo que el Salmo 23 anhelaba, el pastor bueno que nos hace recostar en praderas donde somos alimentados. Y ese gesto Jesús lo realiza cuando estaba próxima la fiesta de la Pascua de los judíos. La Pascua judía celebraba el paso liberador de la esclavitud de Egipto hacia la libertad. Tuvieron que salir a prisa, dejando toda la levadura. Por eso el pan era un pan ácimo, sin levadura, insípido, sin sabor, pero que tenía el gran sabor nuevo de la libertad. Esa es la propuesta. Y en ese contexto de la Pascua judía, Jesús quiere también hacerles vivir ya a los discípulos una cierta experiencia pascual. Jesús pasa de una orilla a otra y quiere llevarnos a los discípulos de ayer, hoy, siempre en una experiencia de tránsito hacia otras orillas.
y otras orillas frente al problema del hambre y de las necesidades humanas. Hay que dar un paso de una mentalidad y de una actitud para poder afrontar las precarias condiciones en que muchos seres humanos viven. Ese es el paso entonces a la libertad, ya no de Egipto, sino la que el reino del Señor trae. Jesús es muy agudo y utiliza el lenguaje que normalmente los seres humanos utilizamos. Y por eso hace la pregunta en términos de compraventa. ¿Con qué compraremos pan para la multitud? ¿Y es que acaso toda necesidad humana se resuelve comprando? ¿Es que acaso toda necesidad humana se resuelve vendiendo? ¿Es que acaso todas las necesidades humanas se hacen así? Por supuesto que el intercambio es necesario y la humanidad se construye intercambiando, que entre otras cosas puede ser también un antídoto a una horrible tendencia del corazón humano que es acaparar. Pero ¿es que acaso la ley del mercado resuelve todas las necesidades? Hay una expresión muy bella del Antiguo Testamento que se propone también al profeta Eliseo en otro de los signos que hizo, cuando le pide a una viuda que no tenía nada que comer, solamente un puñado de harina y un poquito de aceite, y que pretendía preparar un pequeño panecillo para ella y para su hijo, y el texto es un poco duro, y después esperaremos la muerte. Y sin embargo utiliza el profeta una imagen muy bella. Prepáralo, entrégamelo, porque la fuente no se secará, no se agotará. Por supuesto que la fuente para poder saciar el hambre existe y muy seguramente que no se va a agotar. Pero esta ley del mercado y la ley mercantil muchas veces se vuelve terriblemente acumuladora, terriblemente posesiva, despierta con mucha frecuencia codicias y las codicias siempre esclavizan. Los precios se elevan y es imposible que muchas personas accedan a lo mínimo. Se despiertan luchas por querer conseguir o por querer acumular. Jesús es muy agudo. A los discípulos les plantea el problema en términos de ¿con qué compraremos? ¿Acaso todo es comprable? ¿Acaso todo es comerciable? ¿Acaso el hambre y la necesidad humana pueden tener precio? Y la intención del Señor es hacer pasar a otra manera de ver la vida. Por supuesto que la desproporción es inmensa. Unas pocas provisiones y una multitud hambrienta. Hay abismos que aparentemente son imposibles de ser colmados. Esos abismos enormes entre una multitud que tiene hambre y unos recursos muy pobres. Pero creo que la palabra es clara y es contundente. Y sencillamente dejémonos de distracciones. Hay abismos que solamente son colmados cuando hay personas capaces de acoger la obra del Señor y el proyecto suyo. Es la única manera de colmar abismos. La obra del Señor es desmedida, como lo es su misericordia. Y somos interpelados siempre, los que creemos que tenemos la solución en las manos, que todo es cuestión de cálculos de recursos. Ni tenemos toda la plata, ni tenemos todos los recursos a la mano, ni todas las provisiones. Hay abismos que solamente son colmados cuando los seres humanos nos decidimos por el proyecto del Señor. De lo contrario, estaremos en los proyectos codiciosos del corazón humano. Es la indicación del Señor, a pesar de las apariencias de fracaso y de imposibilidad.
El profeta en la primera lectura encarna una realidad magnífica. Dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor, comerán todos y sobrará. Eliseo, el profeta, es consciente de una realidad. Todo es don. No te sientas propietario. Todo es don. Y cuando hay conciencia de vivir en el don, lo recibido es para ser compartido. Es poder prolongar en este mundo de injusticias, en este mundo mercantil, una propuesta distinta. Esa es la Pascua que Jesús quiere que vivamos en la mentalidad, en el uso de los recursos que tenemos, pocos o muchos. Lo recibido se proyecta. Pero más aún, se trata de una multiplicación. Es que visto desde las manos del Señor, la imagen es muy interesante. Cuando algo es tocado por las manos de Jesús, se vuelve abundante. Pero es que visto desde nosotros, desde las aspiraciones humanas, la expresión de multiplicación es muy complicada. Porque es que uno a veces quisiera precisamente eso, multiplicar todo. Que todo se multiplique. Y quisiéramos también a veces ver al Señor como un multiplicador, que Él sea el que responda a nuestras necesidades y que multiplique las cosas. Y sin embargo la imagen es distinta. Por eso quizá mejor que hablar de la multiplicación es más bien hablar de una fuente inagotable que no se agota, una fuente que no se seca y que cuando pasa por las manos de Jesús se vuelve sobreabundante, así aparentemente haya pronósticos de fracaso. Nos corresponde a todos nosotros trabajar para que efectivamente la fuente no se agote y para que efectivamente lo recibido se distribuya y alcance para todos. Es una invitación a una manera distinta de usar los bienes que se tienen. Esa es la propuesta del Evangelio. Estaba cerca la fiesta de la Pascua judía, pero Jesús mete a sus discípulos en una Pascua, en un cambio de mentalidad frente al hambre que existe, frente a los pocos recursos y la manera como se gestionan. Hay un detalle muy bonito. Uno lo puede expresar en términos puramente prácticos. Pues todos hemos ido de paseo al campo, hemos hecho alguna salida y nos sentamos en el campo a compartir lo que llevamos. Sin embargo, el texto habla que hizo recostar a las personas. En la época, y esto lo encontramos nosotros en imágenes que hay, se recostaban para comer las personas libres. Los servidores, que muchas veces eran esclavos, o permanecían de pie o permanecían de rodillas. Y Jesús quiere tratarnos como personas libres y nos hace recostar en la planicie para que aún en medio de la necesidad y del hambre no perdamos la libertad y no perdamos la dignidad y seamos capaces de mirar esas necesidades humanas con corazón de personas liberadas por Él. Mira al cielo y bendice las provisiones que le dan. Mira al cielo porque es que todo le pertenece al Señor. Y cuando hay una conciencia de que todo le pertenece al Señor, tenemos como consecuencia la conciencia de que somos administradores y no somos dueños. Administradores de una riqueza admirable que está hecha para todos, no solamente para unos pocos. Y el que se siente administrador nunca es acaparador, nunca acumula. Todo le pertenece al Señor, por lo cual todo tiene que ser compartido. Es el gesto del compartir el que es capaz de eliminar tensiones. Se acerca la fiesta de la Pascua judía, pero Jesús propone ya una nueva realidad.
no la realidad de la compra y de la venta, el compartir universal, porque le pertenece todo al Señor. Y en ese sentido somos beneficiarios de una misericordia ilimitada que colma esos abismos que los seres humanos no somos capaces de colmar. Pablo insiste en su texto a la carta a los Efesios en la unidad. La unidad no simplemente construida por empatías y simpatías, que son cuestiones psicológicas y muchas veces también emocionales. Y Pablo da unas razones muy fuertes para la unidad, porque no hay sino un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, una sola vocación de todos, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor que reina sobre todos, que actúa a través de todos y vive en todos. La construcción de la fraternidad no es una cuestión solamente de empatías psicológicas, emocionales y afectivas, porque ahí los seres humanos sencillamente nos reventamos. Somos capaces de odios y de amores, somos capaces de envidias, somos capaces de antipatías y vivimos de eso. Se necesita otra realidad distinta. Es la que Jesús propone, es la Pascua que Él nos quiere hacer vivir a nosotros. Una nueva manera de vivir y de afrontar las necesidades y una nueva manera, por lo tanto, de utilizar los recursos que tenemos. La sobreabundancia del Señor rompe el espíritu acumulador del corazón humano. Pero también la sobreabundancia rompe algo que es muy común hoy, la mentalidad del despilfarro. Y lo poco que sobró, lo botamos. O incluso lo poco que sobró, vamos a ver a quién se lo damos. Para mí es una sobra, para ti es lo que tienes para comer hoy. Por eso, recojan todo lo que sobra, porque nada se puede desperdiciar. La solidaridad humana no aguanta despilfarro. Si el hambre no aguanta despilfarro, la solidaridad fraterna tampoco aguanta despilfarro, tampoco tolera despilfarro. Recójanlo, no acumulen para ustedes mismos. No pretendan que el Señor sea generosísimo solamente con ustedes. No pretendas que Él sea generosísimo solamente contigo. Y si algo abunda, dámelo también a mí, Señor, para acumular. Si algo abunda, hay otras bocas que lo necesitan. Hay otras personas que tienen necesidad de ello y que tienen hambre. No volvamos a Jesús el Rey como querían en la época, pero es el Rey milagrero, que parece que entonces nos multiplica lo que uno está necesitando sin la intervención nuestra. Y la intervención nuestra es la del niño. El Evangelio es muy bello. Pone la figura de un niño, que normalmente era una persona no muy tenida en cuenta. Y esta figura del más humilde es la figura de la persona más pequeña que hay. Definitivamente, para poner las cosas en común se necesita ese espíritu de niño, de humildad, que no acapara, que es capaz de compartir. Ese es el gran sueño. Jesús no quiere ser rey, Él es servidor. Y convierte a sus discípulos de ayer, de hoy, siempre, por lo tanto a ustedes y a mí, en servidores de su obra. Porque Él quiere que todos nos sentemos a la mesa. Y Él quiere que el reino sea vivido como un banquete en el cual todos estamos sentados. Mesa compartida, signo de fraternidad. Mesa compartida donde el pan alcanza para todos. Un paso. Se acerca la Pascua judía, pero Jesús quiere hacerles vivir a los discípulos una Pascua diferente. Más allá de la ley de la compra-venta, más allá de la ley donde la plata soluciona todo,
más allá de la ley, donde la plata acumulada se vuelve la seguridad de la vida, es el reconocimiento de la única soberanía del Señor, a quien todo le pertenece y que nos lo ha ofrecido todo. Y el don hace que el don tenga que circular y nos volvió administradores. El hambre abunda, todo tipo de hambre. Y Jesús nuevamente, de una manera muy aguda, nos pone la pregunta del comprar, para decirnos que se trata de dar un paso, para mirarlo de otra forma. Invito, tomémonos un momento en silencio para orar personalmente. Esta palabra ilumina, esta palabra consuela, esta palabra interpela, porque Él quiere hacernos recostar en praderas donde todos nos saciemos y el pan alcance para muchas bocas más que no están reunidas con nosotros.